Buenas noches, mis hermanos, que el Señor les bendiga a todos. Qué bueno estar aquí con ustedes en el día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre un profeta muy importante del Antiguo Testamento. Vamos a ver cuáles lecciones nos enseña él en su vida y en sus acciones, para ver cómo esas cosas las podemos aplicar a nuestras vidas. Los textos que vamos a ver hoy van a ser Primera de Reyes 19, del 19 al 21, y luego vamos a ver por encima todas las historias que se encuentran en Segunda de Reyes, de los versículos 2 hasta el 6, y que tienen que ver con el profeta Eliseos, que es en quien nos vamos a enfocar en esta noche. Y lo primero que vemos es que Eliseo era profeta. ¿Pero qué es un profeta? Un profeta es toda persona que Dios llama para usarla como instrumento para dirigirse a su pueblo. Y los profetas tenían características que quiero que pongan mucha atención, porque son características que deben estar también en cada uno de nosotros. Lo primero es que son llamados por Dios, que recibían el mensaje de Dios de muchas maneras. Ellos lo recibían muchas veces por sueños, visiones o declaraciones directas. Nosotros lo recibimos a través de su palabra. Los profetas hablaban la palabra de Dios, no daban sus opiniones personales, no era lo importante. Por eso utilizaban siempre la frase: vino a mí palabra de Jehová, o Jehová dice, etc. Transmitían el mensaje de Dios tanto por obras como por palabras. Y los profetas no solamente fueron utilizados por Dios para darnos el mensaje de las Escrituras, como lo encontramos hoy, sino que en términos prácticos también eran usados por Dios para dirigir al pueblo, como fue el caso de Débora, de Samuel, de Eliseo, etc. También eran utilizados por Dios para instruir a su pueblo, para amonestar al pueblo, para enseñar al pueblo y para impartir justicia al pueblo. Si vemos todos esos ministerios así de una manera rápida, nos llega inmediatamente a la mente el pasaje de Segunda de Timoteo, los versículos el capítulo 3, versículos 16 y 17, cuando nos dice que la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, como vemos acá, hermanos, en la Escritura encontramos toda la información, todos los datos para llevar una vida piadosa que agrade a Dios. Entonces, como esta noche no nos vamos a enfocar en los profetas en general, sino en un profeta en particular, vamos a ver Primera de Reyes, los versículos, el capítulo 19, los versículos que van del 19 al 21. Y lo primero que vamos a ver aquí es la primera enseñanza. Cuando eres llamado por Dios, tus prioridades tienen necesariamente que cambiar. Eliseo era una persona que se dedicaba a la agricultura, vivía una vida de campo, trabajaba en el campo, cultivaba la tierra. Y vemos que Eliseo tampoco, por lo que vamos a ver en este pasaje, no era una persona de escasos recursos, sino que era una persona acomodada. Pero vamos a leer primero los versículos para que veamos todo esto. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 21, dice así: partiendo él de allí, refiriéndose a Elías, que fue el profeta que pasó la batuta a Eliseo, dice así: partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió, y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne, y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó, fue tras Elías y le servía. Así que vemos aquí, hermanos, lo primero que vemos en el caso de Eliseo es, como dije ahorita, era una persona acomodada, una persona que tenía 12 yuntas de bueyes. Él era el que la dirigía, por eso vemos que él tenía una yunta y iba detrás de ellos. Y vemos acá que él está trabajando. Cuando el Señor le llama, cuando Elías va y le coloca su manto sobre Eliseo, que era una forma de pasar el ministerio profético de Elías a Eliseo, vemos que Eliseo inmediatamente deja sus bueyes. Pero primeramente, como les dije, Eliseo estaba trabajando. La primera lección que vemos aquí es que Dios no anda buscando vagos. Muchas veces pensamos que estamos muy ocupados para servir a Dios, pero cuando estamos más ocupados es cuando más Dios quiere utilizarnos. Dios no anda buscando vagos, y Eliseo es una demostración
de ello. Lo segundo que vemos aquí en esto es que debes despojarte de todo aquello que sería un obstáculo para hacer la obra de Dios. Hermanos, Eliseo tenía una base de sustento, pero esa base de sustento se convertía en un obstáculo para él poder hacer el ministerio como Dios esperaba de él. ¿Y qué hizo Eliseo? Él dejó los bueyes y se fue tras Elías. Recordemos aquí que también cuando Mateo fue llamado al ministerio por el Señor Jesucristo, dejó la mesa en la cual estaba trabajando y se fue a seguir al Señor. Los apóstoles, cuando estaban en la pesca, que el Señor les llamó, que dice, dejándolo todo, siguieron al Señor. O sea, cuando uno es llamado por el Señor, todas las cosas que están en nuestra vida tienen que ser revisadas. Todas nuestras prioridades tienen que ser reevaluadas a la luz de la nueva realidad y deben ser cambiadas aquellas cosas que se conviertan en un obstáculo para nosotros. Y lo tercero que vemos aquí, hermano, es que el servicio es la mejor escuela. Eliseo posiblemente no sabía nada del ministerio profético, pero Elías sí tenía toda la experiencia del mundo en el ministerio profético. ¿Qué hizo Eliseo? Dejó todo lo que tenía, en lo cual él era el principal, y se convirtió ahora en el siervo de Elías durante todo el tiempo del ministerio de Elías. Por lo tanto, vemos aquí, hermanos, vemos aquí que la capacitación del siervo de Dios viene a través del servicio. El pastor siempre me decía, la única manera de aprender a predicar es predicando. La única manera de aprender a servir es sirviendo, y el Señor te va a ir guiando en aquellas cosas en las cuales Él quiere que tú le seas útil. Eliseo entendió esto y por lo tanto vemos que inmediatamente todas sus prioridades cambiaron y todas sus metas cambiaron. Entonces, lo primero que aprendimos, hermanos, de la vida de Eliseo es que cuando eres llamado por Dios, tus prioridades tienen que cambiar. Ya pasemos ahora al segundo libro de los Reyes. Y no voy a leer todas las historias porque son largas, pero en los segundos libros de los Reyes, los capítulos que van del capítulo 2 al capítulo 8 tratan todos sobre la vida de Eliseo. Como el tiempo es corto, solamente voy a ver algunas historias por arriba y vamos a ver las enseñanzas que nos traen. Y lo segundo que vemos acá es que si eres llamado por Dios, Él te confirmará. Una vez Elías parte hacia el Señor, Eliseo toma el manto, se coloca el manto. Antes de ponerse el manto, Eliseo toma el manto y con él hace que el río Jordán se divida y él cruce a través de él. Pero ¿qué pasó? Cuando él hace eso, había unos 50 profetas que le estaban viendo a la distancia. Y con eso se dio una confirmación a ellos de que Eliseo tenía el poder que Elías había tenido. Y vemos luego entonces que Eliseo interviene para sanar las aguas que utilizaban en esa tierra, con lo cual Dios da una confirmación a los profetas también del poder que estaba en Eliseo. Luego más adelante en el mismo capítulo 2 vemos el evento aquel en el cual los muchachos se burlan de Eliseo por su calvicie y vemos como unos leones son atacados por animales, son devorados, y ahí vemos cómo Dios está confirmando a Eliseo ante todo el pueblo. Lo tercero que vamos a ver, hermanos, lo encontramos en el capítulo 3 de Segunda de Reyes. Les exhorto que luego con tiempo se lean toda esta historia porque son interesantísimas. Fue parte de lo que me tocó hacer ahora en estas cuarentenas, leer bastante estos pasajes. Y en este capítulo 3 vamos a encontrar un evento en el cual los ejércitos de Israel, el ejército de Judá y el ejército de Edom se juntan para pelear contra el ejército de Moab, pero en su recorrido se quedaron sin agua antes de llegar al sitio de la batalla. El pueblo se queja, los reyes se quejan. Sin embargo, Eliseo interviene y les confirma a ellos que al día siguiente iban a tener todo lo que necesitaban para la batalla y que sobre todo Dios le daría la batalla. Al día siguiente se produce una gran inundación en toda esa zona. No llovió, sino que fue una inundación, y con esa agua ellos pudieron saciar su sed y Dios también les dio la victoria sobre Moab. O sea, Dios le dio a ellos más ese día de lo que ellos estaban esperando para ese día. En ese momento su prioridad
era sobrevivir por la falta de agua, y Dios no solamente le dio el agua, sino que también les dio la victoria. Ya en el capítulo 4, hermanos, vemos ahora una parte más humana de Eliseo, y nos enseña que nosotros debemos ser sensibles a las necesidades de los demás. Y en el capítulo 4 arranca con la historia de una viuda. Había perdido a su esposo era una persona temerosa de Dios, pero dejó deudas. Y la única manera que ella podía saldar esas deudas con lo que tenía era dando sus hijos a la esclavitud. O sea, pagando con lo más valioso para ella, que eran sus hijos. Lo único que le quedaba iba a tener que entregárselo al acreedor. ¿Y qué hace Eliseo? Interviene y multiplica un aceite, pidió tinajas y convirtió todo el agua en aceite para los fines de que ella pudiese pagar toda la deuda y se pudiese sostener en esa situación tan difícil. Recordemos que una persona viuda era una persona completamente indefensa y una persona que estaba en completa necesidad. Pero vemos también otro evento que se da en ese mismo capítulo 4, y es con la tsunamita. Eliseo se había quedado muchas veces en la casa de esa persona, y él siente que hay una necesidad en esa casa, y él es que se ofrece a ayudarla a ella. Cuando se entera de que no tiene hijo, él les dice que Dios le daría un hijo al año siguiente, y así mismo sucede. Ella tiene a su hijo, y luego ese mismo hijo, pasados los años, tuvo un choque de calor, parece que por exceso de temperatura o lo que sea, pero el hijo murió. Y ella inmediatamente acude a Eliseo como la única persona que le podía ayudar, e inmediatamente Eliseo acudió en su ayuda. Entonces vemos acá a una persona que no solamente se preocupa por la necesidad de las personas, sino que toma la iniciativa cuando él ve la necesidad. Muchas veces vemos la necesidad, pero no hacemos nada, o esperamos que la otra persona sea que se acerque a nosotros. Sin embargo, en el caso de Eliseo, él toma la iniciativa y se ofrece para ayudar en este problema. La quinta lección que vamos a aprender acá, la encontraríamos, si lo leyéramos todo el pasaje, es en el capítulo 5. Es una historia bastante conocida, y es la historia de aquel general sirio, el cual tenía un problema de salud, y era que tenía lepra. Esta persona era rica, pero ¿qué pasa? Los sirios eran enemigos de Israel, vivían siempre en constantes conflictos con Israel. También, además, a él lo limitaba que era una persona muy orgullosa. Era una persona muy orgullosa, y se ve en todo el desarrollo del pasaje, que no vamos a leer por falta de tiempo. Por eso dije que le voy a dejar una tarea bastante larga aquí en leer todos estos pasajes. El leproso acude a Israel, al rey de Israel, pidiendo ayuda por el problema que tenía de la lepra. Y el rey, como todo impío, le dice: ¿qué tengo yo que ver con eso? ¿Cómo yo voy a resolver eso? ¿Acaso seré yo médico? ¿Acaso seré yo Dios? Sin embargo, cuando vemos la acción entonces del temeroso de Dios, de Eliseo, vemos que Eliseo dice: no, aquí hay profeta en Israel. Venga para acá, que venga donde mí, y yo le voy a sanar. Y lo que le dice, le manda a hacer 7 lavados en el río Jordán, a lo cual aquel sirio orgulloso dice que eso para él es una ofensa, porque ellos tienen mejores ríos, y que para él eso no tiene sentido. Sin embargo, al final termina haciéndolo. Pero lo más importante en todo esto, es que ese Naamán, que era leproso, que era enemigo de Israel, y que era una persona muy orgullosa, una persona que también practicaba la idolatría, inmediatamente es sanado, acepta servir al Dios de Israel, que es nuestro Dios. Entonces vemos a Naamán que no solamente consigue la sanación, sino que consigue la salvación. Y es que la salvación está disponible para todos. Nosotros no debemos hacer nunca excepciones en la persona, a quién le predicamos y a quién no le predicamos. Nosotros no somos quien para determinar a quiénes Dios va a recibir. Nuestro trabajo es predicar la palabra, servir a todo el mundo, y Dios es que va a hacer la obra.
Ese es el ministerio de Dios. El ministerio nuestro es sencillamente hacer como Eliseo, servir a todo el mundo independientemente de su origen. También cuando vemos ese capítulo 5, vamos a encontrar también que la salvación, el servicio, no tiene precio. Naamán, como todo hombre mundano, cuando es sanado, le dice a Eliseo, quiero pagarte. Y Eliseo le dice que no. Y luego vemos entonces que el ayudante de Eliseo trata de sacar ventaja de la situación, y ese ayudante es amonestado y también recibió castigo de Dios por su accionar, porque trató de sacar ventaja en el ministerio. Es penoso, hermanos, pero en el día de hoy vemos eso a cada rato. Vemos personas que hablan de dar curas para diferentes enfermedades y le ponen precio a esa sanación. Vemos ministerios que lo que se dedican es a vender servicios que sabemos que no funcionan, pero lamentablemente muchas personas lo creen y son engañadas. Pero la salvación es para todo el mundo, y aquí se testimonia en este caso, y la salvación no tiene precio. Cuando Naamán se despide de Eliseo, lo único que le pide es que le permita acompañar a su rey cuando el rey entrase a adorar, porque él en su corazón no iba a adorar a dioses falsos, sino que de ese momento toda su adoración y todos sus holocaustos y todos sus sacrificios iban a ser dirigidos al Dios de Israel, a Jehová nuestro Dios. Entonces, hermanos, un siervo de Dios no debe hacer acepción de persona en ningún momento. Y la quinta lección, hermanos, que vemos acá es, aún en las peores circunstancias, esta es la sexta lección, aún en las peores circunstancias, Dios estará contigo, peleará por ti y tendrás victoria. Muy apropiado para estos días. Eso es cuando si leamos el capítulo 6, vamos a encontrar a ese pueblo de Israel que ahora está en una situación difícil. Y es que los sirios lo han rodeado. Y el siervo de Eliseo, cuando ve el gran ejército que le está rodeando, dice, Señor, ¿y ahora qué haremos? O sea, estamos perdidos, no hay posibilidad para nosotros. ¿Y qué le dice él? No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Yo me imagino que el siervo miró para todos los lados, vio la poquita gente y diría, ¿de qué estará hablando mi maestro? ¿De qué estará hablando mi Señor? Y sin embargo, Eliseo le muestra y le dice en el versículo, estamos en el capítulo, en el Segunda de Reyes, capítulo 6, en el versículo 16, es cuando Eliseo le dice, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y en el versículo 17 nos dice, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gentes de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Todo el ejército de Dios, todos los ángeles estaban ahí para librar la batalla en ese momento. Hermanos, nosotros como hijos de Dios tenemos acceso a todo ese ejército de Dios para librar nuestras batallas. Pero muchas veces estamos desconsolados, estamos desanimados porque creemos que la batalla es nuestra. Y cuando vemos nuestras fuerzas, miramos para todos lados y decimos no es suficiente. Sin embargo, con Dios siempre va a ser suficiente porque Él es el Dios Todopoderoso. Entonces, hermanos, como hemos visto en la vida de Eliseo, un siervo de Dios está llamado desde el momento en que es llamado a descansar en Dios, cambiar sus perspectivas y ajustarse al plan de Dios. Nosotros, hermanos, como cristianos, tenemos toda la revelación de Dios, tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros y tenemos la misión de ser luz y sal en esta tierra. Dígase, tenemos el manual, tenemos la palabra de Dios, tenemos toda la revelación de Dios completa, tenemos la capacidad de poder entender las palabras de Dios porque Dios nos ha puesto su Santo Espíritu en nosotros, y tenemos a Cristo como nuestro modelo, como profeta perfecto, porque es el mayor
de todos los profetas, como nos dice Hebreos en los primeros 4 versículos, que me voy a tomar el tiempo de leerlo, porque son muy importantes. ¿Por qué debemos tomar a Cristo como nuestro modelo de profeta? Y es porque la palabra de Dios nos dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho más superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Hermanos, ese es nuestro modelo a seguir. Imitemos a nuestro Señor Jesucristo en cuanto a vivir una vida que agrade al Padre en todo, y veremos una transformación en nuestras vidas y en nuestra sociedad. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.